Buenas noches y bienvenidos a Perspectiva Mundial. Margarita Rojas, yo desde el estudio de Caracol y por supuesto desde Buenos Aires nos acompaña hoy Andrés Ervin, tal vez en una de las fechas históricas en la reunión de este par de líderes que intentan de alguna forma buscar una salida a la guerra entre Rusia y Estados Unidos, Rusia y Ucrania, donde Estados Unidos juega un papel muy significativo. Margarita, buenas noches. Hola, buenas noches, María Emma. Sí, una jornada esperada, con gran expectativa, y ya empieza a mostrarnos resultados y precisamente estamos aquí para analizar lo que podemos leer de ese encuentro hoy en Alaska. Sí, definitivamente, Andrés Ervin, usted desde su experiencia como experto en la política de Rusia, que la ha estudiado tanto, Euroasia, ¿cómo se ve la situación hoy? Gracias por acompañarnos. ¿Y cuál es su evaluación después, como decía Margarita, de esta fecha tan esperada? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. No sé si va a ser buenas noches o buenas tardes cuando se proyecte el programa, pero en cualquier caso, cualquiera de las dos. Con respecto a... Noches, perfecto. Con respecto a la cumbre de hoy, yo creo que hay un evidente y obvio ganador que es Putin. Ahora voy a explicar por qué. Hay un subcampeón en el campeonato que podría ser Trump en algunos sentidos porque él se autopercibe como tal, pero no sé si hay muchos elementos. Y hay una serie de excluidos que quedan fuera y que se verá cómo van a ser integrados en un proceso que son Zelensky, el presidente Zelensky, Ucrania y la Unión Europea. Ahora voy primero a por qué Putin gana. Gana Putin porque, en primer lugar, obviamente muestra que no está aislado internacionalmente, no solo eso, sino que es invitado por una de las principales potencias mundiales a una reunión con su presidente. En segundo lugar, porque lleva a esa reunión no solamente una agenda referida a Ucrania, y eso creo que hay una distorsión en general en los medios que están focalizándose sobre el tema de Ucrania, pero en la agenda que se discutió hay temas mucho más amplios y por eso la presencia de los altos dignatarios asociados con los temas económicos financieros de ambos lados, ¿no? Y en tercer lugar, porque sin que se llegue a ningún acuerdo, por lo menos que se haya informado sobre un cese al fuego o sobre algún tipo de avances en términos de un acuerdo de paz, sí ha evitado las sanciones que había amenazado Trump aplicarle por no cumplir con el plazo en el ultimátum que le había señalado. Por el lado de Trump, yo diría que, se lo vio mucho menos expansivo que Putin. Putin estaba muy bien preparado, tenía sus notas y habló desde las notas, hizo una referencia muy importante que le deben haber soplado sus asesores de halagar a Trump al decirle que en realidad no hubiera habido guerra con Ucrania si Trump hubiera sido presidente en vez de Putin. Eso es miel para sus oídos. Y por el lado de Trump, insisto, yo no vi que hubiera ningún anuncio, ninguna referencia importante fuera decir, sí, bueno, si estamos avanzando, hay un acuerdo, vamos a llegar a algo y después ya en el retorno, en el vuelo de retorno, decir que la reunión fue de 10 puntos. Hasta ahí llegamos. Total. Es que yo creo que además se le veía a Trump la carga que tenía también de dirigir esta reunión. No sé si lo sintieron ustedes así. Sí, se sintió y creo que es evidente que de todas maneras simplemente de alguna manera está maniatado, aunque no sabemos qué acordaron y no se anunció, pues sabemos que, y quedó en evidencia que todo tiene que venir a consultas también, ¿no? Con los europeos y con Zelensky, según él mismo dijo. Y que no hay acuerdo hasta que no haya acuerdo, ¿no? Así es. Yo les propongo que escuchemos una de las frases más concluyentes del presidente Donald Trump con respecto a la cumbre y luego analizamos. Creo que tuvimos una reunión muy productiva. Hubo muchos puntos en los que tuvimos un acuerdo. La mayoría, diría. Hay unos grandes en los que aún no hemos llegado a acuerdo, pero logramos algunos avances. En todo caso, no hay acuerdo hasta que no haya un acuerdo.
frase que lo define mucho, no hay acuerdo hasta que haya un acuerdo, ¿no? Confesión de partes, relevo de pruebas, ¿no? Claro. Pero además es que no podía haber un acuerdo. ¿Usted qué piensa? No podía haber un acuerdo sin la contraparte. No, desde luego no podía haber un acuerdo sin la participación por lo menos de Ucrania en este proceso, pero sí podía haber un avance en el sentido de sentar las bases para un acuerdo para esa supuesta reunión que se va a producir a continuación entre los tres, entre Zelensky, Putin y Trump, como para avanzar realmente en algún tipo de acuerdo. Ahora, esto está por verse. Lo que parece que resultó también a favor de Putin es que al despedirse se habló de la próxima reunión y Putin dijo, bueno, sí, la próxima reunión es en Moscú. No sé si esto se lo puede tomar así a la ligera Trump, ¿no? Sí, además yo creo que Trump sabe lo que le puede costar pues una reunión, él mismo lo decía en Moscú, pero ¿habrá un desescalonamiento en el combate, cree usted? Tal vez esta reunión nos deje de una u otra forma, así no haya cese al fuego declarado, que Rusia pare un poco esta presencia militar tan intensa que no ha dado tregua ni un solo día? Bueno, yo creo que en tanto Rusia está ganando la guerra, no va a parar. No va a parar hasta que no se llegue a algún tipo de acuerdo que la detenga, porque está avanzando, está ocupando territorio, y aunque el punto fundamental de la posición rusa, insisto mucho en esto, no es tanto el territorio, porque a veces está la confusión de si Rusia lo que está buscando es ocupar Ucrania. Lo que Rusia está buscando es algún tipo de garantías de seguridad en el sentido de que Ucrania no entre en la OTAN. Y por cierto, una cosa importante que se pasa mucho, yo he escuchado la prensa, los medios norteamericanos, y pasaron como por alto esto. Putin señaló con mucha claridad que él reconocía que la necesidad de garantías de seguridad para Rusia, pero también para Ucrania. O sea que por lo menos ahí hay un reconocimiento de que, bueno, debería haber algún quid pro quo en cualquier tipo de negociación que se desarrolle más adelante. Correcto. Y con respecto a Putin, es evidente que tiene una agenda mucho más amplia que Ucrania, y eso también pues quedó evidente en lo que dijo de la reunión. Escuchemos su balance. Espero que los acuerdos de hoy sean el punto de partida no solo para la solución del problema ucraniano, sino que también nos ayuden a restablecer unas relaciones comerciales y pragmáticas entre Rusia y Estados Unidos. Temas tan gruesos como el tema nuclear, que se especuló mucho que tal vez podría incluirse ya que se vence el próximo año este acuerdo, no me imagino que estuviera presente. ¿El START? Sí, aparentemente sí estuvo en las conversaciones por alguna filtración de alguno de alguna delegación que no han avanzado mucho, digamos, en decir cosas sobre qué había pasado, pero sí parece que estuvo, es decir, la agenda tuvo como, a mi manera de ver, por lo que yo puedo interpretar de los indicios que tenemos, porque no tenemos ninguna confirmación, tuvo, aparte del tema de Ucrania, de cómo se podía avanzar con Ucrania, y eso es uno de los temas que estaba marcando Trump como relevante, tuvo una gran parte que tiene que ver con la cooperación económica y qué formas de cooperación se podían desarrollar, y en esto viene todo el tema de las tierras raras, la cooperación en el Ártico, los recursos que se pueden explotar conjuntamente, etcétera, y una parte sí que se asomó sobre cómo se iba a llegar a algún tipo de acuerdos de carácter estratégico, más que nada en función justamente de que el START se vence en el 2026 y que es necesario llegar a algún tipo de solución en términos de prevenir la escalada nuclear, ¿no? Ahora, todo esto son más que nada suposiciones en base a indicios, ¿no? Porque lo único que sabemos es que supuestamente se han llegado a acuerdos pero hasta que el acuerdo no sea un acuerdo, no va a haber acuerdo. Y uno podría considerar de alguna manera decepcionante los anuncios de hoy, porque pues también se esperaba de alguna manera que Putin hiciera algún tipo de concesión, es decir, que le diera alguito a ganar a Trump en el sentido de vamos a cesar los ataques por un plazo, vamos a, hacer algún gesto de buena voluntad que no se ha producido. ¿Piensa usted que es decepcionante? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de Trump sí es decepcionante, pero Trump debería haber estado preparado
y sus asesores debían cumplir su papel y señalarle muy claramente que Putin no iba a ceder fácilmente en ninguna de las aspiraciones que plantea con respecto, estamos volviendo al caso de Ucrania, ¿no? Con respecto a Ucrania. Y por lo menos hay dos que están claras. Una, mantener, conservar el territorio ocupado, porque son territorios rusoparlantes y de alguna manera sienten que esto es parte de la esfera rusófona, si uno quiere. Y segundo, que Ucrania no entre en la OTAN. Pero sí hay que señalar que en estas posiciones más recientes de Putin hubo dos concesiones. Él dejó de lado dos puntos que antes también eran muy importantes. El punto de la desnazificación, entre otras cosas, porque yo creo que los nazis más irredentos de Ucrania han caído en la guerra, y la desmilitarización, que también estaba planteado, pero más que nada apuntando, y eso sí, yo creo, al papel de la Unión Europea en el sentido de la OTAN, en el sentido de estar fortaleciendo con armamento a Ucrania. Pues hablando de lo que anunció el presidente Trump, era pues las llamadas a miembros de la OTAN, la Unión Europea, al presidente Zelensky. ¿Cree que esas conversaciones, cómo las puede tomar el presidente de Ucrania? ¿Qué tan decepcionado o menos puede estar el presidente Volodymyr Zelensky? A mí me llama la atención. Hubo como una información inmediata a la conferencia de prensa de que Trump estaba llamando a Zelensky, cosa que no se confirmó, y evidentemente no habló con Zelensky ni habló con otros líderes de la OTAN. Entonces, yo creo que ahí sí también hay otro logro de Putin muy interesante, y es que está introduciendo una cuña en la relación ya existente, una cuña ya existente en la relación entre Estados Unidos y sus aliados europeos en torno al tema de Ucrania. Pero esto, y yo quisiera agregar aquí una interpretación muy personal, pero yo creo que esto también tiene que ver con cuál era la intencionalidad en algún momento de Trump de tratar de introducir una cuña en la relación, en la alianza estratégica entre Rusia y China, que no resultó, pero que sí le sirve a Rusia para fortalecerse en este momento en cualquier tipo de negociación, ¿no? No nos olvidemos que el tema de los aranceles ha provocado un revuelo, particularmente entre los miembros de los BRICS. La última semana se ha conversado con Putin, han conversado Modi, Lula, Xi Jinping, Modi va a ir a China, es decir, hay todo un revuelo en torno a los aranceles, particularmente los aplicados a la India y Brasil, que son del 50%, como que ha reactivado todo el tema de los BRICS para enfrentar a Trump, ¿no? Sí, ese reordenamiento geopolítico, pero profundizando en China, ¿le sirve a China esta alianza que han tenido ya más de 2 décadas de estar juntos Rusia y China? ¿Le sirve? Bueno, primero y principal yo creo que le sirve porque de alguna manera le asegura la retaguardia en cualquier conflicto o confrontación con Estados Unidos, porque tiene toda Eurasia atrás y si no tiene un aliado seguro del poderío de Rusia, bueno, podría estar en grandes dificultades. En segundo lugar, porque desde el punto de vista económico le ha resultado particularmente conveniente, el intercambio comercial es favorable a China. Y en tercer lugar, porque esa es una alianza que está pesando también para una proyección de otro orden en el tema de la reforma de la gobernanza global, particularmente la gobernanza financiera, a través de los BRICS y de otros mecanismos, en donde China sí tiene un papel protagónico. Entonces, yo creo que la alianza es una alianza forjada, la de Rusia y China, desde hace más de 20 años, ha tenido distintos pasos y está ilustrada muy cabalmente por cómo han llevado el entramado institucional en Eurasia a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, porque el tándem que maneja la Organización de Cooperación de Shanghái es justamente Rusia y China. Pero pierde, digamos, influencia China al no tener una participación directa en todo este tinglado con respecto a la paz de Ucrania. ¿Usted piensa que le quita o es un silencio muy estratégico y muy conveniente? Bueno, yo creo que es muy conveniente para China. China no quiere meterse en problemas más allá de los que tiene. Se maneja con mucha cautela, se maneja con una visión estratégica de mediano y largo plazo.
no se ha involucrado directamente en el conflicto con Ucrania, sí ha apoyado a Rusia, pero de una manera mucho más sutil. Y entonces yo creo que China lo más que ha hecho en el sentido de Ucrania es, conjuntamente con Brasil, hacer una propuesta para llegar a un acuerdo de paz que no progresó. Claro. Pero hasta ahí. La posibilidad de que haya este encuentro, que quedó un poco también en el aire, no se dio fecha, no se puso un límite, ¿cree usted que también es perjudicial y favorece a Rusia en su acción militar contra Ucrania? ¿Le da más tiempo? Yo creo que sí, decisivamente. Yo creo que todo lo que pueda avanzar militarmente el Kremlin en Ucrania, gracias a cualquier postergación de una conversación que ya fije algunos parámetros para avanzar en un cese al fuego o en un acuerdo, es favorable para Rusia. Rusia sigue avanzando, sigue ocupando territorio. Yo creo que la aspiración de Rusia en el fondo es sí consolidar su dominio, su control de las 4 oblasts que ya ha conquistado parcialmente, pero quedan segmentos que no han sido conquistados, ¿no? Entonces, y todavía hay enfrentamiento con las tropas ucranianas, y desde luego ni siquiera quiere introducir en la discusión el tema de Crimea, porque eso ya lo da por sentado, eso ya es ruso y se acabó. Entonces, todo lo que gana en términos de tiempo para seguir avanzando, bueno, es favorable a Rusia, frente a una situación donde es evidente la derrota militar de Ucrania, ¿no? De Ucrania no. Era evidente por una ecuación muy sencilla, una ecuación en términos de asimetría de capacidades demográficas, industriales, militares, económicas, entre un país como Ucrania y un país como Rusia. ¿Y qué va a hacer la Unión Europea? ¿Qué va a hacer la OTAN frente a esa asimetría que usted describe muy bien, Andrés? Bueno, hasta ahora lo que hemos oído son muchos discursos, pero poca Pero concreción, no ¿no? hacen nada. Es decir, no, a ver, la verdad que los eurócratas tienden a abundar en discursos y en poca acción. Y además aquí ahora aparecen cosas dentro de la Unión Europea, en particular, bastante complejas. Hay una denuncia en pie contra Van der Leyen por un caso de corrupción muy grave en el marco de la Unión Europea. Entonces, bueno, no hay una capacidad de tener una reacción unitaria. Si bien Alemania quiere tomar en este caso el liderazgo, pero Alemania está en una situación económica a partir justamente de quedarse privado de los combustibles que provienen de Rusia, en una situación económica cada vez peor y con un impacto social también muy grave, ¿no? Entonces, Europa como que no termina de organizar su acto, ¿no? Como para ver Sí. cómo avanzar. Y más bien lo único que trata de hacer es ver cómo puede seguir vinculado a Estados Unidos o ganarse el favor de Estados Unidos para que siga apoyándolos como históricamente lo hizo. Pero parece que con Trump eso no va a funcionar. ¿Y cuál cree usted que va a ser el próximo paso? La famosa y esperada reunión Trump-Zelensky, Putin-Zelensky, porque pareciera que Putin no está pensando en eso, porque le dijo a Trump, nos vemos pronto, pero nos vemos en Moscú. Si la reunión es tripartita y está Zelensky, no Sí. podría ser en Moscú. Entonces parece yo que dudo tienen mucho objetivos distintos. Yo dudo mucho que se pueda hacer una reunión tripartita en Moscú con Por supuesto. Zelensky. Pero bueno, no descarto que dentro de lo que no han dicho en la conferencia de prensa, sí esté planteado el tema de una segunda reunión en donde ya se trabajen los detalles eventualmente de un cese al fuego, de un acuerdo, con la participación de Ucrania. Lo que yo sí tengo muy serias dudas es que en esa reunión participe la Unión Europea. Pues yo creo que en esto cada vez queda más marginada la Unión Europea y la OTAN de toda la discusión, más en el caso del planteamiento de Putin de que la OTAN aquí no tiene arte ni parte, no tenemos por qué estar incluyéndola, ¿no? Sí, definitivamente la posibilidad que tal vez hace un año, en la mitad del conflicto, se veía de esta guerra, de que pudiera ingresar Ucrania a la OTAN, ahora sí quedó totalmente descartado. Sí, y es curioso porque además Putin no objeta que Ucrania entre en la Unión Europea, y lo ve, bueno, como una cosa potencialmente potable, valga la redundancia, pero sí está muy claro con respecto al vínculo con OTAN.
pero es que OTAN sí, es el fantasma que persigue a Putin históricamente, no solamente desde Ucrania, sino desde la guerra con Georgia y desde todas las revoluciones de colores que de alguna manera replantearon el área de influencia soviética, ahora bajo la Federación Rusa, y que cuestiona desde luego su capacidad de proyectarse o por lo menos asegurar su entorno en términos de posibles amenazas, ¿no? Y usted que viene siguiendo a Putin tan de cerca y conoce toda esta continuidad, ¿piensa que Putin tiene una legítima voluntad de pactar un cese el fuego y de negociar el fin del conflicto, que fue lo que dijo hoy? Dijo que sinceramente aspiraban, incluso expresaba algo que resulta difícil de creer, que era su pesar por las víctimas y los muertos ucranianos, pero dijo, sinceramente tengo la intención de ponerle fin a esto. ¿Usted cree en esa voluntad de Putin? Bueno, yo creo que hay una narrativa que está muy clara, también desde la perspectiva de Putin y de la perspectiva rusa, de que, bueno, de última, el conflicto con Ucrania termina siendo una guerra civil, en realidad entre hermanos, porque Ucrania siempre fue parte de la esfera rusófona, en su momento el imperio zarista, después, bueno, con los altibajos durante la Unión Soviética, son hermanos, son parecidos a nosotros, no deberíamos estar peleándonos con ellos, pero eso es parte de la narrativa. Ahora, la realidad es que si ellos nos generan algún tipo de amenaza, vamos a hacer todo lo posible para eliminarlos. Entonces, yo creo que Putin sí tiene una visión, y él insiste mucho, es muy importante escuchar un poco los discursos de Putin en el sentido de cómo él rescata, cuando él habla de las causas profundas del conflicto, Correcto. él arranca con la historia desde Pedro el Grande en adelante, ¿no? Con respecto a la relación con Ucrania. Entonces, ahí hay una entrevista con Carlson Tucker sobre eso, que no lo deja hablar al periodista y cuenta toda la historia. El periodista le dice, sí, pero bueno, yo no quiero saber la historia. No, espérese, porque las causas profundas están ahí. Y entonces arranca desde el siglo XVI en adelante, y en realidad podría haber arrancado desde el siglo X, con Kiev, que era el centro de la cultura rusa en aquel momento, ¿no? Sí, y que hoy lo tuvo muy presente, pero cuéntenos un poco la historia de Alaska, esa relación también con Rusia, ¿no? Ese papel tan importante Bueno, y cómo se vendió este territorio por 7.2 millones de dólares en su momento por el zar Alejandro. Bueno, lo que pasa es que cuando se expande Rusia hacia Siberia, y es una expansión bastante complicada, que se lleva a cabo a través de un territorio bastante inhóspito, además, ¿no? Consideren lo que es Siberia hoy en día, ¿no? Y se llega a cruzar el estrecho de Bering y se instalan en Alaska. Bueno, llega en un momento que el zar, ahora no recuerdo cuál fue el zar que vendió, creo que fue Alejandro primero o segundo, el que vendió Alaska a los Estados Unidos, estaba tan endeudado con otras potencias europeas que necesitaba la plata. Entonces lo que dijo, bueno, nos vamos a desprender de Alaska porque de todas maneras no es importante, no tiene nada. Ahora resulta que sí, tiene muchísimas cosas, pero en aquel momento no había esa percepción. Y el que hace la venta, creo que era Seward, un ministro de Estados Unidos, que hace la compra en realidad, por 7.2 millones, por el territorio. Bueno, es acusado de que es un traidor, porque es una locura, ¿para qué está comprando esa parte inhóspita que no sirve para nada? Ahora resulta que ahora y antes, durante la Guerra Fría, fue un punto muy importante desde el punto de vista estratégico, y antes de la Guerra Fría, bueno, y lo mencionó Putin. Yo no sé si al final hizo algún tipo de homenaje con los aviadores que están enterrados en el cementerio. Sí, una ofrenda floral en el cementerio. Sí. Y bien curioso también que insistió en aquello, ¿no? Que somos muy, muy vecinos. Y hemos sido buenos vecinos. Sí, la noción de vecindad la utilizó muy bien. Porque bueno, es como si se encontraran dos vecinos, ¿no? Porque de entrada le dijo, bueno, hola vecino, ¿no? Apenas llegado, ¿no? Pero eso, la verdad que hay que admirar la capacidad de Putin, más allá de lo que uno piense, si es bueno o es malo, si está a favor o en contra. Lo que pasa es que hay que admirar la capacidad de Putin
manejar las situaciones a nivel internacional y eventualmente de no perder y salir ganando en cualquier tipo de negociación. Bueno, además su experiencia Sí. de KGB le sirve y cuánto, ¿no? Sí, Lleva desde luego. 4 Sí, presidentes de sí, los sí. Estados Unidos. Y, Sí, sí, sí. y cuando le hacían las preguntas duras, ¿no? Le lanzaron preguntas, ¿va a seguir matando civiles, no sé qué? Y entonces hacía como que no entendía, ¿no? Que no Dicen se que él oía, ¿no? entiende perfectamente inglés. Bueno, sí, le dijo a Trump, next time in Moscow. Exacto, Pero al final- exacto. Se lo dijo en inglés. Pero las preguntas no las entendía, ¿no? Hacía cara de... De que no se oía, Pero, mucho perdón. ruido en el aeropuerto. En el aeropuerto, sí. La Bueno, primera bueno, pregunta, una es- periodista que le sí, lanza esta pregunta de sí, que si va a seguir matando civiles, que se oyó perfectamente, pero él decía como que no se oye por los aviones o algo. No, bueno, pero eso hay que reconocerle que en eso tiene una capacidad histriónica impresionante, ¿no? Yendo al tema de política interna de los Estados Unidos, ¿esto tiene algún peso en esa política interna y exterior de los conflictos que le quedan a Trump por intentar resolver? ¿Esto le minimiza sus acciones con Israel o Franja de Gaza en la medida en que no triunfó como hubieran esperado otros? Bueno, todavía está por verse cómo es que capitaliza esta reunión, porque yo creo que sí va a ser un esfuerzo para, al decir que fue de 10 puntos, para ver cómo capitaliza la reunión en el sentido de apuntalar su expectativa de obtener el Premio Nobel de la Paz. Como todos bien sabemos, eso es una aspiración que tiene siempre presente. Ahora, en términos de la dinámica interna en Estados Unidos, justamente después de la cumbre yo venía escuchando, contrastando lo que decía CNN y Fox News, que son como las dos caras de la moneda política en Estados Unidos. Y es curioso porque en Fox sí había gente que criticaba mucho a Trump por no haber llegado al cese al fuego, por ejemplo, y había otros que explicaban con cierta articulación por qué eso era imposible en este momento y que era más conveniente esperar el momento adecuado y darle tiempo, ¿no? Pero en CNN era realmente lapidario todo lo que decían contra Trump. Ahora, en términos de la sociedad civil en general en Estados Unidos, yo creo que hay sí una coincidencia en que nadie quiere guerras, en donde Estados Unidos queda involucrado, particularmente después de la última experiencia en Afganistán, pero y todas las anteriores. Y en segundo lugar, ese sí es un punto que él va a tener que manejar con mucha delicadeza en el ámbito de su electorado para no desfavorecer sus apoyos, ¿no? Y yo creo que resulta inevitable, de todas maneras, comparar cómo el tono tan violento que utilizó Trump con Volodymyr Zelensky en el despacho Oval en la Casa Blanca, que ya lo recordamos, y cómo se le veía hoy de mansito, por decirlo de una manera afable, coloquial, sí. tan dócil, tan amable, tan cordial y bueno, y como tan dispuesto a que las cosas fueran más o menos a la dinámica de Putin y no a la de él, ¿no? Y un recibimiento de carpeta roja y de claro, sí, aplauso, dijéramos, alfombra toda la roja. simbología, ¿no? Pero yo creo que, ya que estamos hablando de simbología, yo creo que en general hay un error en cómo se conceptualiza Putin, ¿no? Putin es el oso ruso. El oso es brutal, no tiene buenas maneras, pero en realidad hay una mezcla de oso con zorro. Y yo creo que hoy lo que se mostró fue la faceta de zorro de Putin y no la de oso. ¿Y usted de qué lado realmente piensa que está Trump? ¿Piensa que está del lado de Zelensky o está del lado de Putin? Yo creo que ¿cómo es? El span de atención de Trump es tan corto que yo no sé dónde está en cada momento de su vida, porque puede estar en un lado o puede estar en el otro. La verdad que es una persona tan impredecible, en donde yo creo que el único elemento rector es el elemento narcisista que lo lleva a distintas posiciones. Entonces, yo no sé si él estará a favor de Zelensky o si él valora en algo la relación que tiene con Putin desde hace mucho tiempo, o si hay alguna otra cosa que yo no sé y no tengo elementos para juzgar, pero pareciera que siempre termina por inclinarse hacia su amigo Vladimir.
Pues muchísimas gracias desde Buenos Aires, Andrés Ervin, acompañándonos aquí en Perspectiva Mundial. Muy importante y veremos el desenlace de este día. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Ya veremos si sí hubo acuerdos y si se van mostrando con los días. Bueno, los próximos días nos mostrarán qué es lo que salió de esto, porque hasta ahora lo que tenemos es solamente el show y la presentación, pero no tenemos el contenido, ¿no?, del show. Así es. Gracias a usted. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Y buenas noches a nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos en nuestra cita semanal de las 8 de la noche todos los viernes. Hasta pronto.